Gracias porque tú eres un Dios maravilloso, porque tú hoy nos quieres bendecir, porque hoy tú quieres hablar a nuestro corazón. Y yo te pido, Padre, que apacientes a tus ovejas, Señor, que hoy nos apacientes a todos y que podamos salir descansados, Señor. Traemos cargas, traemos problemas. Venciste al mundo y al pecado y a la muerte. Así que en ti confiamos, Padre. Gracias, Señor. Amén. Pueden tomarse asiento. Bienvenidos. Dadores anónimos es el título del mensaje del día de hoy. Dadores anónimos. ¿Qué tanto damos? ¿Qué tanto nos damos a los demás? El otro día escuchaba una ilustración donde normalmente tú, cuando estás con un niño en la playa y el niño normalmente quiere hacer castillos de arena, y tú le puedes explicar al niño perfectamente que vamos a hacer castillos de arena, pero al final del día, cuando el sol ya se esté ocultando, las olas van a empezar a crecer y la marea va a subir y va a destruir esa casa, ese castillo de arena que estamos haciendo. Y el niño, gracias a Dios por los niños son maravillosos. Los niños, a pesar de que parece que no son tan entendidos, son muchas veces más entendidos que nosotros. Y tú, cuando le explicas a un niño que está en una playa haciendo un castillo de arena, que al final del día ese castillo lo va a tragar el mar, el niño no va a tener problema, lo va a entender y va a estar entusiasta haciendo su castillo con su palita de plástico y con su botecito de plástico. Y ahí va a estar el niño, y al final del día, cuando la marea suba, cuando las olas crezcan, se lo va a llevar y el niño se va a ir con una buena experiencia. Al contrario de muchas veces los adultos, que construimos, a lo mejor no con palitas de plástico y con botecitos de plástico, pero con planos arquitectónicos, con cemento, con maquinaria, con visión, con objetivos que tenemos en la vida, y estamos construyendo nuestro castillo de arena. Y aunque muchas veces nos explican y nos dicen que ese castillo al final del día se lo va a llevar el mar, no lo entendemos. Y estamos afanados y afanados y afanados con la vida, con las aflicciones de lo material, del materialismo en el cual vivimos, y estamos construyendo. Y nos dicen, oye, al final del día ese castillo se lo va a llevar el mar. Y no hacemos caso. Y seguimos construyendo y construyendo y construyendo. Y cuando ya estamos al final de nuestra vida, al lecho de la muerte, a lo mejor algunas horas, algunos días o algunas semanas antes de partir de este mundo, finalmente entendemos que ese castillo se va a caer. Que toda esa obra del día completo, al final de la puesta del sol, se va a caer y el mar se lo va a tragar. El mar lo va a destruir y el mar lo va a traer consigo. Dios es el dueño del oro y de la plata. Dios es el dueño de la tierra y de su plenitud. Y al final del día, todos los planes que nosotros podamos tener aquí en nuestra vida, así como el mar los va a traer consigo, Dios también. Todo le pertenece a Él. Tu vida, mi vida, tus posesiones y mis posesiones le pertenecen a Dios. Y por más que tú puedas heredar un terreno, una casa o una construcción o cualquier cosa material que puedas tener, eso es del Señor. Y a lo mejor el predial de esa propiedad lo va a pagar tu hijo, y luego tu nieto, y luego tu bisnieto,
Pero al final, de Dios va a ser todo. Las posesiones aquí en esta tierra son temporales. Y muchas veces esas posesiones y muchas veces ese signo de pesos o ese signo de dólares se vuelve un ídolo, se vuelve un maestro, se vuelve un Dios en nuestras vidas. Hay un dicho que dice: antes de pedir dinero a un amigo, piensa bien cuál de las dos cosas necesitas primero o más. Porque muchas amistades se han perdido por el dinero. El dinero y las riquezas pueden ser tanto de bendición como de maldición. Pueden ser de bendición, puesto que al final nos dan una vida cómoda, con la cual Dios no está peleado, pero sobre todo nos ayudan también a ayudar a otros. El evangelio tiene que ser predicado hasta lo más recóndito de la tierra. El evangelio son buenas nuevas de salvación. La perspectiva de Dios en esta tierra para ti y para mí no es temporal, como nosotros lo vemos, es eterna. Y allá afuera hay mucha gente que está muriendo sin la salvación. Y esa salvación tiene que ser llevada. Y para que sea llevada no solamente se necesita de tu tiempo, de tus ganas, pero también se necesita de tus recursos. El dinero puede ser de bendición, como le comento, puede ser también de maldición. Hay divisiones, hay envidias cuando hay dinero, hay familias rotas, hay iglesias divididas por el dinero, hay amistades que se quiebran. Pero sobre todo muchas veces cuando tenemos el dinero y la seguridad, empezamos a poner nuestra fe en el dinero antes que en Dios. Y nuestra fe se empieza a extraviar, porque nos sentimos con un seguro médico, con un seguro contra accidentes, con un seguro económico y financiero, en el cual empezamos a poner nuestra confianza en vez de Dios. Y yo he visto familias donde la pareja es esforzada, donde empieza a haber abundancia por el trabajo que se siembra y se empieza a cosechar finanzas. Y un día a lo mejor el padre muere o muere también la madre y se quedan los hermanos peleándose por la herencia. Hermanos peleados por el dinero. Primera de Timoteo 6:10 dice: porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El dinero en sí no es malo. El problema que tenemos es que el amor al dinero, ese sí te va a traer muchos dolores. ¿Qué tanto amamos al dinero? ¿Cómo sé si amo al dinero? Y la pregunta que yo te vuelvo a hacer es: ¿dónde está tu confianza? ¿Dónde está tu confianza? En Mateo 19:16, el joven rico le pregunta a Jesús: ¿qué debo hacer, Jesús, para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice: no adulteres, no peques, no robes, no des falsos testimonio, honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo, no mates. Y le dice el joven rico a Jesús: pero todo eso ya lo he hecho. Y le dice Jesús: si quieres ser perfecto, ve y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Porque Jesús sabía lo que había en el corazón de ese joven rico. ¿Y qué pasó? Se fue triste el joven rico. Dios siempre va a ver tu corazón. A Dios no lo podemos engañar. Dios va a ver lo más profundo, ahí donde nadie ve, ahí ve el Señor. Ahí donde están las intenciones, ahí es donde está tu fe, ahí es donde está tu confianza, ahí todo eso lo ve Dios, hasta las entrañas, hasta los huesos, hasta lo más profundo, ahí ve Dios. Y Dios vio que el corazón del joven rico no estaba alineado.
y tenía su confianza en lo material. ¿Usted cree que si el joven rico hubiera vendido todo lo que tenía, no lo hubiera bendecido Dios? Claro que sí. Dios no es deudor de nadie. Todo lo que tú inviertas en el reino de Dios te va a ser pagado y con creces. Dios no es deudor de nadie. Romanos 2:6 dice: Dios pagará a cada uno conforme sus obras. Si bien la salvación no es por obras sino por fe, todas las obras que tú hagas en esta tierra serán recompensadas. Colosenses 3:23 dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis toda la recompensa de la herencia, porque a Cristo servís. La iglesia funciona con el esfuerzo de todos, con la intencionalidad de todos, con el tiempo de todos, pero también con los recursos económicos de todos. Y hay gente, hay dadores anónimos que no se ven, que a lo mejor se sientan atrás, que nadie los nota, pero por ellos la iglesia avanza. Por ellos la iglesia avanza, y ellos que a lo mejor no se notan van a ser recompensados. La pregunta que te tengo hoy es: si Dios te pidiera todos tus bienes, ¿se los darías? Si Jesús se te apareciera en este momento, así como se le apareció al joven rico ahí en esa escena que nos habla en Mateo, y te dijera: ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, ¿lo harías? Hay una historia en la Biblia, en Job, en la cual Dios permite que Job sea probado. Y no solamente Job le es quitada su familia, sino también sus criados, sus ganados y todos sus bienes. Y en medio de esa prueba, Dios y todos los ángeles en el cielo están esperando una respuesta de Job, de tal manera que Job siga confiando en Dios o claudique en su fe. Y cuando todos los ángeles y toda la corte celestial esperan esa respuesta, porque al final Dios nos da una voluntad para decidir, y Job pudo haber decidido tanto seguir con su fe en Dios como claudicar, entonces Job dice: de oídas, Señor, te había oído, me arrepiento, mas ahora mis ojos te ven. Y Job decidió seguir con su fe intacta. A pesar del vendaval, a pesar del invierno, a pesar de todos los problemas, a pesar de toda la aflicción, Job decidió y dijo: en ti confiaré, Señor. No importa en dónde esté, no importa si ya no tengo ninguna posesión, no importa si mi familia ya no está, no importa si mis criados ya se fueron, en ti confiaré. Y ahí hubo fiesta en los cielos. Como Job, casi nadie ha sido probado más que nuestro Señor Jesús. Y Job resistió porque tenía su confianza puesta en Dios antes que en las riquezas. Y Job era una persona, un hacendado muy rico, así que él estaba acostumbrado a las riquezas. Primera de Timoteo 6:17 nos dice: a los ricos de este mundo enséñales que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. ¿Cómo nos va a probar Dios con respecto al dinero? Yo te aseguro que al 99.9% de los que estamos aquí, Dios no nos va a pedir que vendamos todo lo que tengamos. Es algo extraordinario. Normalmente Dios no te lo va a pedir. Pero lo que sí te va a pedir Dios es que lo que des, desde lo mejor que tienes.
no de las obras, sino de lo mejor que tienes. Cuando yo tenía 18 años, empecé a diezmar constantemente. Y a lo mejor al principio no me costaba mucho porque no ganaba mucho. Es como raro, porque a mí se me facilitó más el diezmar cuando ganaba poco. Pero después puse un negocio de venta de computadoras, me empezó a ir mejor, empecé a diezmar más. Y luego tuve la oportunidad de ser gerente, y luego tuve la oportunidad de ser director general de empresas, y diezmaba más, aunque porcentualmente a lo mejor diezmaba lo mismo, pues diezmaba más. Y llegó una ocasión, bueno, varias ocasiones en que dije, pues de tanto dinero que diezmo, ¿cómo se estará haciendo uso de él? ¿Qué uso se les estará dando? Y yo empezaba cuando daba mis depósitos y decía, ¿qué harán con el dinero? Pero un día yo entendí, le dije, Señor, te lo estoy dando a ti, Padre. En fe te lo estoy dando a ti, así que yo no soy nadie para ver qué o cómo. Pero lo que sí es cierto, y es una realidad, es que en la iglesia, en muchas iglesias, se ha dado un mal uso del dinero. Y si una cosa queremos hacer aquí en Roca es ser transparentes y no ser causa o no ser piedra de tropiezo para la gente. Porque en muchos lugares el dinero en las iglesias y cómo se maneja ha sido piedra de tropiezo. Aquí tenemos a Constancio. Todos lo conocen, yo creo, y si no ahorita me dicen y se los presento. Pero con Constancio tú puedes acudir libremente y libre de juicios para ir y preguntarle, oye Constancio, ¿puedo ver las entradas y salidas de dinero de la iglesia? ¿Puedo ver cuánto entra y cuánto sale? Y Constancio te lo va a enseñar. Aquí no tenemos ningún tipo de temor en abrir los libros de la iglesia y que tú veas cuánto entra y cuánto sale, porque sabemos que lo que queremos hacer aquí en la iglesia es llevar el evangelio hasta lo más recóndito. Amén. Hasta lo más profundo, y no tenemos ningún tipo de temor en que tú veas las hojas financieras, ningún tipo de temor, y no queremos ser piedra de tropiezo. Lo que sí te digo es que diezmes con alegría. Diezma con alegría. Ahora vamos a ver técnicamente el diezmo, que es algo que tenemos que ver y entender. No nada más es que diezmo porque me dice el pastor, o ofrendo porque me dice el pastor. Vamos a entender en esta predicación, en los próximos 20 minutos, voy a tratar de sintetizar qué es el diezmo y qué es la ofrenda, y que pueda Dios revelarnos este tema. El diezmo aparece por primera vez en la Biblia en Génesis, en Abraham. Abraham, ustedes saben que es el padre de naciones, de ahí sale el pueblo de Dios. Y un día nos cuenta la palabra que Abraham tenía un sobrino que se llamaba Lot, el cual fue capturado por un grupo de personas y fue secuestrado. Dice la palabra que Lot forma un mini ejército de 300 personas y va y rescata a Lot, y junto con Lot rescata a muchas mujeres y a un botín muy grande. Y cuando Lot regresa, cuando Abraham junto con Lot regresan de la batalla, después de que Abraham libera a Lot, le sale al encuentro un sacerdote que se llama Melquisedec, ¿sí? Y Melquisedec se dice que era el rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, dice la palabra. Y dice la palabra que sacó Melquisedec pan y vino y se lo dio a Abraham y lo bendijo. En Génesis 14:20 nos dijo, dice Melquisedec, le dice a Abraham, bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Aquí Abraham reconoce a Melquisedec como un sacerdote espiritualmente por encima de él. Después vemos una segunda instancia del diezmo en un voto que hace Jacob, también en Génesis. Abraham tuvo un hijo que se llamaba Isaac,
Y luego Isaac tuvo un hijo que se llamaba Jacob. ¿Sale? Y Jacob, nos dice la palabra en Génesis 28:20, que Jacob hizo un voto diciendo, porque estaba huyendo Jacob en un viaje, y en medio de ese viaje le dice a Dios: si fuera Dios conmigo en este viaje, y me diera pan y vestido, y si vuelvo en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo para ti. Es la segunda vez que aparece el diezmo en el Antiguo Testamento. Con Jacob fue el tipo: yo no te recomiendo que le diezmes hacia Dios o que le ofrendes hacia Dios diciéndole: sí, si me haces esto o lo otro, entonces sí. Pero aún así, Dios lo bendijo a Jacob. Jacob fue una persona que siempre quiso estar yendo por las bendiciones de Dios. A lo mejor de mala manera. Abraham como Jacob diezman voluntariamente. Aquí en el contexto de Génesis no vemos una ordenanza y no vemos un estatuto que diga: Dios, tienes que diezmar el 10%. No hay. Ellos lo hacen voluntariamente. No había un decreto, no había un dictamen, no había una ley. Antes de Abraham, la Biblia nos enseña de las ofrendas con Caín y Abel, los hijos de Adán. Caín, él producía de la tierra, y Abel era un pastor de ovejas, se dedicaba al ganado. Y dice Génesis 4:4: y Abel trajo también los primogénitos de sus ovejas y de su grosura, y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Estas ofrendas que Caín y Abel estaban ofreciendo a Dios eran voluntarias también, y los dos ofrendaron, pero Dios se agradó de una y de la otra no. Y no es que Dios se haya agradado de la ofrenda de Abel porque le llevó carne, sirloin, tibón, muy rico, y Caín le llevó lechuga y zanahoria. No fue que fuera carne o fuera verdura, fue el corazón con el cual ambos ofrendaron. Porque a Dios no lo podemos engañar, y Dios ve hasta lo más profundo de tu corazón. Entonces, antes de la ley de Moisés, vemos en la palabra la figura del diezmo y de la ofrenda como algo voluntario, que no se te olvide esta palabra. Después de Abraham viene su hijo Isaac, y luego viene Jacob, y de Jacob entonces él tiene 12 hijos, entre ellos José el soñador, y de ahí de esos 12 hijos salen las 12 tribus de Israel, y esas 12 tribus de Israel como nación viven en Egipto por siglos, y el faraón los esclaviza, y el pueblo de Israel, a través de estas 12 tribus que eran los 12 hijos de Jacob, son esclavizados, y Dios liberta después de varios siglos a un libertador que se llama Moisés. Y dice la palabra que levanta Dios a Moisés para libertar al pueblo de Egipto, y lo saca. Y vemos todo lo que es el Mar Rojo. Dios abre el Mar Rojo. Después Dios lleva al pueblo por el desierto y les da una ley. Esa ley se las da en el monte Sinaí. Hay una ley de gobierno, una ley religiosa, la cual Dios se la da a Moisés en el monte Sinaí. Y de los 10 mandamientos parten 600 estatutos. Y dentro de todos esos estatutos podemos ver que hay diezmos también. Pero el diezmo en la ley de Moisés era un diezmo, no era voluntario, era obligatorio. Ahí ya Dios empieza a tratar al pueblo de dura cerviz, más duramente. Y les dice: a ver, esto es un mandato, no te estoy preguntando, te estoy diciendo. Y normalmente nosotros cuando hablamos del diezmo, o muchas iglesias hablan del diezmo, hablan del diezmo levítico, del diezmo de que en las 12 tribus de Israel, Dios le ordena al pueblo que le den a los levitas, que era una de las tribus, de las 12 tribus, que nada más iba a dedicar a servir al Señor, eran sacerdotes, porque así Dios lo dispuso,
Y todas las 11 tribus que estaban alrededor de la tribu de Leví les tenían que dar un diezmo del 10%, no solamente de sus tierras, de los frutos de sus árboles, de los frutos de la tierra, de sus animales, de todo, del aceite, de todo lo que produjeran. Le tenían que dar un 10%, y ese era el diezmo levítico. Pero aparte del diezmo levítico, en la ley de Moisés, en la ley que Dios le dio a Moisés, había otros diezmos. Había un diezmo de las festividades que tenía que ver, que Dios estableció festividades dentro de la ley. Y dentro de esas festividades la gente tenía que dejar de trabajar, irse de vacaciones y celebrar esas festividades. Y para eso Dios les decía, también hay otro diezmo y tienes que apartar otro 10%. Y ese 10% no se lo vas a dar a lo mejor a los levitas, ese tú lo vas a administrar para tu familia y para la gente alrededor, porque quiero que todos festejen, quiero que todos estén presentes en estas celebraciones que normalmente eran en Jerusalén, y tenían que subir el pueblo a Jerusalén, y pues para eso tenían que pagar a alguien las vacaciones, ¿verdad? Y había un tercer diezmo, que era el diezmo de los pobres, en el cual ustedes lo pueden encontrar en Deuteronomio, creo es el capítulo 14, donde nos habla Dios de que cada 3 años el pueblo de Israel tenía que dar un diezmo cada 3 años para no solo los levitas, sino los pobres, los extranjeros, el huérfano y la viuda. Cada 3 años había que levantar un diezmo. Entonces no estábamos hablando de un diezmo del 10%, sino del 23% o más, porque en algunas ocasiones tú podías rescatar el diezmo en especie y pagarlo en dinero, pero le tenías que agregar una quinta parte al valor de lo que ibas a rescatar en diezmo. Pero bueno, lo importante es que tenemos que estudiar esto para poderlo comprender, y sumarizadamente yo te puedo decir, antes de la ley el diezmo era voluntario, la ofrenda era voluntaria. Durante la ley de Moisés, el diezmo, había varios diezmos, que al final el diezmo es una ofrenda, y estas representaban más del 23% y eran obligatorios. La ley no era mala, pero al final era un espejo para revelar nuestra condición pecadora, y nos revelaba la necesidad de un Salvador, y nos hacía ver en realidad nuestra condición de pecado. Para eso sirvió la ley. Dice Juan 1:17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. En el nuevo pacto, después de la ley de Moisés, cambia el pacto. Hay un nuevo pacto en Jesucristo, en el cual el diezmo levítico, que le dan a la tribu de Leví, el diezmo de las festividades, el diezmo del pobre, no figuran como ley hoy. Esos diezmos de los cuales habla la ley que Dios le dio a Moisés no son vigentes hoy. Legalmente no son vigentes. Sin embargo, es claro que Jesús habló del dar. Inclusive Jesús también habló a los escribas y a los fariseos, que les empieza a decir que son hipócritas, y les dice, pero no dejen de diezmar, ¿verdad? Pero ellos eran judíos, los fariseos y los escribas, a los que se dirige Jesús. Pero lo que sí vemos a través del ministerio de Jesús, y lo que nos viene a enseñar Jesús, es que tenemos que dar. Porque en el dar estamos demostrando y desnudando el corazón. Jesús se agradó de la mujer que le derramó ese perfume caro en ese frasco de alabastro y se puso a llorar a sus pies, y Dios se agradó y la alabó. Jesús se agrada de que va caminando por una brecha y de repente Zaqueo, que era un recaudador de impuestos, lo ve arriba colgado de un sicómoro y lo voltea a ver y le dice, Zaqueo, vamos a tu casa, quiero posar ahí. Y ya en la casa de Zaqueo vemos cómo Zaqueo, que era corrupto, que era ladrón,
le dice: Señor, me arrepiento. Pero no solamente se queda con el arrepentimiento, sino que le dice: y venderé la mitad de mis bienes y se lo daré a los pobres. Y luego dice Jesús: aquí ha llegado la salvación. Entonces, a Jesús vino a enseñarnos a dar. También nos habla de la viuda de las 2 monedas de cobre. Dice Mateo 12:41, Marcos 12:41, Jesús estaba cerca, allá atrás hay una cajita de madera donde están los diezmos y las ofrendas. Bueno, dice la palabra en Marcos que Jesús estaba a un lado del ofrendero, de las arcas de la iglesia, y estaba Jesús. Y de repente Jesús ve que muchos ricos empiezan a dar ofrendas. Y luego ve a una viuda que va y deposita 2 monedas de cobre, que a lo mejor no se veían mucho, pero eran todo lo que ella tenía. Y luego les dice a sus discípulos, entonces dice en Marcos 12:43, entonces llamando a sus discípulos les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobraba, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Dios se agrada con el dador alegre, y Dios no quiere tus obras. Dios quiere lo mejor, lo primero. Dios quiere tus primicias. Dios dice en 2 Corintios 9:7 a través de Pablo que Él ama al dador alegre, y también dice a través del Evangelio, a través del ministerio de Cristo, nos dice también que lo hagamos en secreto y Él nos va a recompensar en público. Quiero ir cerrando, si me ayudas, Beto, con el teclado. Quiero ir cerrando con lo que empecé leyendo cuando escribí a Melquisedec. Melquisedec sale a relucir otra vez después de Génesis en Hebreos, ya en el Nuevo Testamento. La carta de Hebreos, aunque muchos dicen que Pablo la escribió, pues no está 100% claro si fue Apolos o fue Pablo. No sabemos, pareciera que fue Pablo, pero no sabemos. Pero dice Hebreos 7:1: porque Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, a los cuales les ganó en la batalla, le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham todos los diezmos, cuyo nombre significa primeramente Dios de justicia, y también Rey de Salem, esto es, Rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. La pregunta que hoy te tengo es que si Abraham le dio los diezmos al sacerdote Melquisedec, que por cierto, algunos creemos que es Cristo encarnado, pero si así no fuera, es una tipología clara de Jesucristo. O sea, Melquisedec nos refleja claramente a Jesús. Si Abraham le dio diezmos a él sin saber que era Jesús, ¿cómo no vamos nosotros, sabiendo que es Cristo, dar al Rey de Reyes y Señor de Señores, que vino a morir, a resucitar y a darte vida a ti y a tu familia? ¿Cómo no le vamos a dar? Él quiere lo mejor de ti. Él nos enseña a través de su palabra que Él es la cabeza de la iglesia, y la iglesia somos su cuerpo. Él es la cabeza, nosotros somos su cuerpo.
Entonces, si nosotros somos su cuerpo y si nosotros somos el medio estratégico, el brazo estratégico de Dios para llevar el evangelio allá afuera, pues entonces yo creo que es sabio poder recomendar que diezmes y ofrendes en la iglesia, porque allí vas a tener bendición. Cuando Melquisedec, antes de que Abraham le diezmara, estaban ahí, Melquisedec le dio a Abraham, le ofreció pan y vino. En la Biblia hay una simbología muy fuerte con respecto al pan y al vino. El vino representa la sangre de Cristo y el pan el cuerpo de Cristo. Donde tú vayas a diezmar o a ofrendar, que se predique a Jesucristo y su salvación, que se predique lo que Jesucristo representa, porque allí va a haber bendición. Dios hizo padre de naciones a Abraham. Dios hizo padre de la nación de Israel a Jacob. Y Dios honró hasta lo más alto de esa viuda que dio todo lo que tenía. A Dios le agrada que nosotros demos. Se agrada, y no solo se agrada, te bendice. Y si bien el sacerdocio levita ya no aplica hoy en día, en donde se tenía que dar el diezmo levítico como obligación, lo que hoy sí figura es el sacerdocio eterno de Cristo y su iglesia. Hoy te puedo afirmar que el diezmo no es obligatorio. El diezmo que vemos en la ley de Moisés, el cual era un decreto, hoy no aplica porque estamos bajo un nuevo pacto. Pero lo que sí aplica es que Él quiere ver en tu corazón un corazón dador y generoso. Y si no lo haces, Él no te va a maldecir, como pudo haber maldecido al pueblo de Israel cuando dice en Malaquías que le robaban los diezmos. Hoy no te va a maldecir Dios. ¿Pero qué crees? Te vas a perder la bendición. Te vas a perder la bendición. Porque así como ese niño entendió muy bien que un día todo ese castillo en el mar, en la playa que había hecho, se lo iba a tragar el mar, así un día pasará con nuestras vidas. Y todo lo que hagamos materialmente se lo va a llevar Dios. Pero Dios también nos enseña en la palabra que no hagamos tesoros en la tierra, sino en el cielo. Y un día Dios nos va a preguntar: ¿qué hiciste para que mi evangelio fuera expandido aquí en la tierra? Porque a Dios no le cuesta nada venir y darnos una lección en Zoom a todos de que es Jesús y el que quiera que se salve no. Pero a Dios le place usarnos a nosotros como iglesia para ir por el perdido. Es la manera de Dios. Algún día a lo mejor se lo puede reclamar, pero así le gusta a Dios. Usarnos, porque todo lo que a Dios le agrada es voluntario. Y hoy el diezmo y la ofrenda son voluntarios. Si tú vas a una iglesia donde te obliguen a diezmar, donde te eximan de servir porque no diezmas, o donde te disciplinan porque no diezmas, no vayas ahí. No vayas a esa iglesia. No vayas. Porque el diezmo y la ofrenda son voluntarios. Y en ninguna iglesia se puede fiscalizar a nadie. Y la iglesia debe de ser transparente. Esa es la función de la iglesia. 100% transparentes.
Así que da anónimamente. Da donde se predique la salvación de Cristo. No esperes nada a cambio. Que nadie te vea. Que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu mano derecha, dice en Mateo. Dalo alegre, dalo primero. Da las primicias. Y haz tesoro en los cielos. Abraham lo hizo padre de naciones, a Jacob papá de Israel. Y ellos diezmaron voluntariamente. Cuando tú tienes un hijo y ves que tu hijo hace lo que te agrada, no porque se le ordenas, no porque se lo exiges, sino porque él quiere hacerlo. ¡Ah, qué bendición! Es de las mayores bendiciones que un padre puede tener. Que tu hijo obedezca porque él quiere y porque él decide, no porque lo obligas. Todo lo que has hecho, obra, diezmo, ofrenda, tiempo, amor, compartir, Dios no lo va a borrar. A Dios no se le va a olvidar. Dios lleva un registro. Si bien Dios se olvida de tu pecado y lo echa al fondo del mar, todas tus obras que puedas tener, sean pequeñas, son medianas o sean grandes, no se le van a olvidar. Y cuando tú vayas a ese ofrendero o esa arca o ese lugar a llevarle una torta a un pobre o ayudarle a una viuda o ir a un orfanato, ahí Dios al lado de las arcas del templo te va a estar esperando y va a ver y va a notar y lo va a grabar y te va a recompensar, porque Dios no es deudor de nadie. Y Dios te quiere bendecir. Más bienaventurado es dar que recibir. En el anonimato y con generosidad. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Padre.